Buen día, estimado profesor. El día de hoy voy a hablar sobre Brasil. Brasil y su macroeconomía. Brasil es la novena economía más grande del mundo, en la que este país sigue trabajando para poder reconstruirse tras una recesión que ocurrió 6 años atrás, cuando en ese caso la economía se había contraído en un casi 7%. Entonces, lo que actualmente en la actualización se da que en enero de 2021 el informe sobre las inversiones en el mundo del FIM, el FMI, perdón, revisó al alza de sus proyecciones en Brasil, indicando que va a tener una alza del 3,6% para el año 2021 y un 2,6% un incremento hacia el año 2022. En este caso, el país sigue, bueno, estando sumido con una deuda en la que este presidente actual de Brasil afirma que el principal problema es el sistema de pensiones, ya que en este caso se argumenta que las personas, quienes la habitan, en este caso la región Brasil, se jubilan demasiado pronto y además de ello, aparte de jubilarse demasiado temprano, se obtiene mayor beneficio. Entonces la tasa de desempleo en la que en Brasil había crecido en 2020 ha llegado a un incremento de 13,4%, en la que se ha estimado en esa cantidad. Bueno, actualmente, bueno, de hecho este gobierno estima que 39,3 millones de personas o 41,6% de la fuerza laboral de este país tiene un trabajo informal, en la que este país también ha confrontado problemas sociales, es decir, hay un nivel de desigualdad más alto del mundo. Ahora, aunque Brasil en este caso ha sacado de la pobreza a 28 millones de personas, en estos últimos 15 años el 10% de la población aún vive en ella. Entonces, mientras que el 5% más rico del país tiene los mismos ingresos que el 95% restante. Bueno, es lo que se sintetiza en este caso en un país tan grande. Bueno, aparentemente también, como todo país, tiene una fuerte crisis y a la vez también hay recesiones en las cuales con el tiempo va a tener que buscar métodos para poder sobresalirse tanto económicamente como político. Bueno, ahora, un aspecto demográfico, en síntesis, aparte del ser el quinto país más grande del mundo, supera en tamaño solamente por Rusia, Canadá, China y en los Estados Unidos. Eh, bueno, en este caso su objetivo de macroeconomía, eh, en primer lugar, trata de lograr un crecimiento económico sostenido. ¿Por qué le llamamos a esto? Porque para poder hallar un crecimiento más económico, va a obtener una tasa de variación anual, es decir, a un precio constante del PBI total, por lo que, bueno, se deduce por fuentes de instituciones gubernamentales como CEPAL. Bueno, se indica que bueno, en este caso, dicho sea de paso, para Brasil, el problema económico ha sido un crecimiento económico, es decir, su objetivo fue lograr un crecimiento económico sostenido, pero en lo cual, dado que el indicador fue el PBI, en este caso para Brasil, que en el segundo trimestre del 2020 había caído a un menos 9,7%, ya que respecto al primer trimestre del 2020, esta tasa es, bueno, 72 décimas inferior a la del anterior trimestre, cuando este fue el menos 2,5%. Ahora, la variación interanual, en la que este caso es el PBI, había sido del menos 11,4%, es decir, 100 décimas menor que el primer trimestre de 2020, es decir, cuando este fue el menos 1,4%. También se indica que, bueno, en este caso otros objetivos es asegurar niveles altos de empleo para la población, ¿no? Bueno, aparte de ello, para enfatizar los altos empleos, primero la tasa de desempleo, es decir, la tasa anual que se estuvo, bueno, en este caso mi persona estuvo hallando, la tasa anual media bueno, en la que fuentes, como
fuentes informáticas como en instituciones gubernamentales mismas de Brasil, o también informes, en la que se ha hallado que, aparte de ser un problema económico, que es el desempleo, por la misma razón en la que en un comienzo había mencionado, por las personas que se habían a temprana edad, bueno, básicamente se estaban retirando de, para obtener pensiones y asimismo obtener mayores beneficios, pero dejando así, dando como un desempleo, un problema económico, ¿no? Entonces, hallando y deduciendo este problema, el objetivo en la que se está deduciendo es asegurar niveles altos de desempleo para la población. Es decir, para ese indicador nosotros lo que estamos, bueno, en este caso mi persona, para poder analizar qué tipo de indicador estamos dispuestos para analizar, es la tasa de desempleo. Es decir, la tasa de desempleo debería ser bueno, es un promedio en el país que eh, había caído al 11.9% en el año de hace 2 años, en par de años. Entonces fue la más baja que está registrada que en ese 2018, porque, porque en este caso, para el 2018 fue menor. Entonces, cuando cerró este año fue en el 12.3%, es decir, había una disminución. Entonces, en este caso, el promedio anual de desempleados había terminado en el 2019 con 215.000 personas menos en comparación con el año anterior. Es decir, con la disminución del 1.7%, fue de 12.6%, eh, eh, 12.6% millones de personas de la totalidad. Entonces, bueno, en ese último trimestre fue en el año 2019. Bueno, la caída respecto a los 3 meses anteriores fue del 7.1%, es decir, que 883.000 personas menos en relación con el mismo periodo en el 2018. Bueno, en este caso la disminución fue del 4.3%, en la que había significado que 520.000 personas habían sido menos afectadas. Es decir, ahora, para uno de los otros objetivos también, hablando de los objetivos macroeconómicos, también es una de ellas estabilizar los precios para obtener mayor eficiencia en el desempeño de la economía. Es decir, para poder hallar una variación anual del índice nacional de precios al consumidor, es decir, la IPC. Bueno, analizando a través de un gráfico de, bueno, como fuente esta institución gubernamental, la mencionada, CEPAL, se había hallado que, bueno, la cantidad de consumos de las personas, de los ciudadanos brasileños, para el año de este diciembre, de los años consecutivos, básicamente de los 10 últimos años, ha habido recesiones, ha habido altas y bajas. Bueno, en estas altas y bajas son las que representan, una de ellas, un problema económico, que aparte de medir los índices del precio consumidor, vendría a ser la inflación. En este caso, la inflación, bueno, como objetivo trata de estabilizar los precios. ¿Cómo, para cuál, cómo yo tengo que hallar un índice de inflación? Bueno, a través de el índice del consumidor, índice de precio del consumidor, es decir, la IPC. Ahora, para yo analizar, bueno, erradicar el problema por el cual se está desarrollando la inflación, entonces la tasa de la variación anual de IPC en Brasil en diciembre de 2019 ha sido de 4.5%, es decir, 11 décimas superior a las del mes anterior. La variación mensual del IPC, bueno, básicamente, de índice de precio al consumidor mencionable, ha sido del 1.2%. ¿Por qué? Porque se le dice eso, que de forma que la inflación había sido acumulada en este 2019, en el cual había sido del 4.5%,
Se tiene que descartar que la subida del 3,7% de los precios de alimentos, de bebidas no alcohólicas, es decir, hasta situarse su tasa interanual en el 6,8%, había sido contrastada con el descenso de los precios de vivienda, es decir, en un 0,9% negativo, y una variación interanual del 3,9%. Es decir, para poder analizar cuál ha sido la tasa también, la tasa de variación PIB per cápita, en este caso, bueno, se obtuvo con mayor eficiencia económica, es decir, un problema por el cual el Producto Bruto Interno per cápita, en este caso, enfatizar el problema por el cual se está situando, que no hubo mayor eficiencia. Entonces, lo que se trató es maximizar la eficiencia, o sea, obtener mayor eficiencia en el desempeño de la economía. ¿Cómo? O sea, través del indicador del PBI per cápita. Es así, analizando por el CEPAL, fue entre también. De esa manera también fue afectable las viviendas, la economía de los precios de alimentos, de las bebidas y bueno, etcétera. Es lo que también se está analizando que en Brasil su PBI interno, es decir, su bruto interno per cápita trimestral fue de $1.598, es decir, eh, un menos 733 euros menor que en el mismo trimestre del año anterior, cuando este fue de $1.331, es decir, fue una pérdida. Ahora, si en este caso ordenamos los países en función de su PIB por per cápita trimestrales, y Brasil se encuentra en el puesto 46. ¿Por qué le llamamos a esto puesto 46? Por lo que en este caso sus habitantes tienen la característica de tener este parámetro, que tienen un bajo nivel de riqueza. Entonces, también de otros objetivos macroeconómicos es, bueno, tratando de analizar a través de un índice de Gini, bueno, me menciona que una de ellas es mejorar la distribución del ingreso. ¿Por qué? Bueno, por ser un país lleno de riquezas, también se tiene que analizar cuál ha sido la mayor influencia económica para obtener mayores ingresos dentro de este país. Entonces, ¿cuál ha sido ese mayor problema? El mayor problema fue básicamente encontrar el valor del índice. O sea, es decir, eh, para yo poder analizar, bueno, el problema económico, que vendría a ser una equidad. ¿Por qué equidad? Porque de alguna otra forma se trató de mejorar el índice de Gini, o de Gini, en este caso de ingreso, ¿no? Y bueno, es lo que hoy en día se conoce, bueno, bueno, tratando de analizar Brasil, tal vez eh, rescatando del país, que es muy extenso, eh, entre un 0,2% a un 0,6%, entre 0,2 hubo menor desigualdad, pero en este caso, entre las personas que han habido bueno, mayor porcentaje por el cual hubo desigualdades y hubo básicamente por la economía, las transferencias por las cuales algunos habitantes poseían riquezas. Bueno, es lo que se conoce para poder analizar básicamente en Brasil, que fue del 53,30% en el año 2017. Es decir, hubo entre un antes un 0,58% quienes había, había mayor desigualdad. Entonces, por el mismo problema económico, sociopolítico, económico, básicamente, también se había planteado un problema, dicho sea de paso, de la misma razón, para después se había disminuido en 0,47%. Es decir, durante los últimos 36 años, en este caso, resumiendo, bueno, en este indicador yo mencionable,
bueno, había alcanzado un máximo de 63,30 en el año 1989, pero para poder hallar un valor mínimo de 51,30 en el 2015. Es decir, hubo una, a la vez de esto, fue una, anteriormente hubo menos ingresos que los de ahora. Entonces, no, sería en este caso, bueno, si se obtuvo entre los últimos 36 años, bueno, básicamente fue lo contrario, porque, bueno, se trata de decir que ha habido esta recesión económica, por lo cual hubo un problema en el cual hoy en día se está tratando de solucionar y ese presidente trata de, bueno, no más abarcar el tema, trata de encontrar cuál es la mayor fuente de ingresos en las cuales es mencionable para poder hallar un mejor índice. Ahora, para poder analizar en este caso una oferta mayor, una oferta agregada, nosotros, bueno, digo, perdón, mi persona, bueno, el valor agregado del PBI interno por actividad económica a precios corrientes, en este caso para el año 2019, en sí hubo mayor oferta. Mayor oferta se dice porque ha habido incremento en la minería en un 1,0%. Hubo un incremento de electricidad, gas y agua para el año 2019, es decir, para hace un par de años. Entonces, aparte de hacer un incremento, también había analizado en unos, bueno, había disminuido en 1,7% en la corrupción, porque en las políticas también había influido, tanto políticamente como social y económico. Entonces, de forma también a través de transportes, de comunicaciones, fue un 3,7%. En un 11% fue una industria manufacturera, en un 11,7% a través de comercio, en un 18,2% fue una intermediación financiera, o sea, y en un 39,7% de administración pública. O sea, básicamente lo que había abarcado es la administración pública, que es desde ahí donde tendría que partir para poder obtener mayores ingresos. Y analizando entre los años anteriores y actualmente, en la actualidad. Entonces, para poder hallar y analizar esa fuente de ingresos, se obtuvo mayores ofertas agregadas, en este caso, bueno, analizando estas situaciones y factores y agentes económicos, ¿no? Bueno, en este caso los ingresos. Ahora los ingresos, en los que también están, bueno, ingresos, gastos de este gobierno central como un porcentaje tanto para el Producto Bruto Interno. Entonces, para el año 1997 hasta el año 2019, no, perdón, hasta el año 2017, bueno, básicamente, bueno, estuve analizando y había llegado a la conclusión que en el año 1997 hubo un 18,9% para, para los ingresos totales. Es decir, para los ingresos totales, para interviniendo las donaciones, ¿no? Entonces, desde allí hubo un incremento hasta los años 2000. O sea, entre la década de los 2000, la década de los 90, básicamente, hubo una recesión. Bueno, estaba subiendo, pero luego había bajado. Luego subió y luego bajó. Así sucesivamente hasta el año 2017, que se permaneció en un 22,5% aproximadamente. Es decir, bueno, entre gastos totales y para poder analizar los ingresos, según la Gini. Para poder obtener también, Brasil se enfoca más en una importación. La importación, bueno, exportaciones de bienes, ¿no? De bienes como bienes de consumo, bienes intermediarios o bienes intermedios, bienes de capital, los vehículos, es decir, las importaciones. Para el 2019 hubo un incremento de 12%, 69%, 14% y un 0%. Es decir, para 2019
eh, bueno, representando y dando la característica, en este caso las importaciones de Brasil habían crecido en un 2,37%, es decir, respecto al año anterior. Para las compras del exterior representan el 10,8%, porque, bueno, en este caso fue de su PIB, ya que un porcentaje muy bajo si lo comparamos con el de los restos de los países, va a ocupar el puesto número 2, ¿no? De los 191 países. Es decir, el ranking respecto al PIB de las importaciones en la que fue ordenada menor a mayor porcentaje. Es decir, viendo y sistematizando cuál ha sido una de las mayores fuentes económicas, como por ejemplo la importación. Pero así había crecido, como el exterior, como lo interior. Y ahora, aparte de ello, también se está mencionando que es una fuente de inversión. ¿Por qué le llaman fuente de inversión? Fuente de inversión también, Brasil, bueno, básicamente el país Brasil, país sudamericano, es una fuente de inversión, claro está, no solamente por ser un país lleno de riquezas, eh, sino también porque, bueno, este país, dicho sea de paso, bueno, básicamente, bueno, se fabrica y se produce café. Es un mayor productor de café, caña de azúcar y naranjas. Entonces, bueno, aparte que bueno, se dice que el país Brasil se cubre porque es un bosque enorme, enorme, porque cubre la mitad del país. Entonces tiene la selva tropical más grande del mundo. Brasil es el cuarto mayor exportador mundial de maderas. También, aunque esta agricultura representa el 40% de las exportaciones, va a contribuir relativamente un poco al PIB. ¿Por qué? Porque tiene un 4,4% y va a ser solamente emplear el 9,3% de la población. Es decir, produce tanto como en lo local como también en lo internacional. Ahora, para poder analizar Brasil en el sector industrial, entonces, bueno, el país más que nada se está afirmando, bueno, cada vez en estos sectores por la industria textil, aeronáutica, farmacéutica, automotriz, siderúrgica, química. Entonces, muchos de los grandes fabricantes de automóviles del mundo han establecido plantas de producción de Brasil. En ese sector industrial va a aportar el 18,4% en el PIB, es decir, va a emplear el 20,4% la población, de esta población. Bueno, mencionando el comportamiento sectorial, le llamamos a eso porque tiene sector primario, secundario y terciario. Es decir, tanto como tiene una participación económica por cada sector, el empleo por sector, en este caso el empleo total, que fue una agricultura de 9,1%, en la industria, que fue 19,6%, en servicio, que fue 71,3%, un valor añadido en este porcentaje del PIB. De agricultura 4,4%, la industria 17,9%, servicios 63,3%, y un valor añadido para un crecimiento anual en el porcentaje. Es decir, en la agricultura se obtuvo un crecimiento anual de 1,3%, la industria 0,5% y los servicios 1,3%. Es decir, dicho SEO, eh, eh, no obstante, se trata de ver que esa economía, tanto como estuvo participando, bueno, estuvo activamente también y actualmente se encuentra activa económicamente, tanto como en la agricultura, bueno, en este sector de agricultura, en este sector industrial, en ese sector de servicios. Y bueno, para poder analizar también, aparte de las ofertas, también hubo demanda. Es decir, la demanda ha sido los gastos a través de los productos brutos internos. Es decir, eh, hubo consumos privados, consumos del gobierno,
formación bruta del capital, exportaciones de bienes y servicios, las importaciones de bienes y servicios y bueno, y las informaciones estadísticas. Entonces, bueno, en este caso, bueno, el precio corriente, bueno, básicamente, activamente estuvo entre los 64%, consumo del gobierno se obtuvo un 20%. A nivel anual, formación brote capital, 15%, exportaciones de bienes y servicios de 14%, importaciones de bienes y servicios, no hubo mucho, así que fue un menos 14%. Una variación anual de precios constantes fue de consumo privado, un sol aproximadamente, bueno, 1% aproximadamente, el consumo de gobierno menos 0,4%, la formación brote capital el 3,2%, exportaciones de bienes y servicios menos 2,5%, exportaciones de bienes y servicios, importaciones de menos 2,5% y importaciones es el 1,1%. Bueno, es mencionado para el año 2019, desde el año 2005 aproximadamente hasta el 2019, que es lo que se analizaba. Bueno, y ahora se menciona parte de las importaciones, tanto como para las demandas. Bueno, obviamente para poder exportar se tiene que haber empresas terciarias, personas terceras, y bueno, en este caso para las personas que son exportadoras, o digo, en este caso, dicho sea de paso, en este caso ha sido las empresas exportadoras. Entonces han habido principales productos de exportación, es decir, las empresas han estado, las empresas brasileñas han estado importando como los petróleos, fuentes minerales de hierro, maíces, la pulpa de madera, bueno, como se mencionó en un comienzo, que también es el país por el cual se está, básicamente se indica que es una empresa, eh, es un país por el cual se caracteriza que es una empresa, país más, Brasil es como una empresa en las cuales la que exporta, importa y que también está básicamente es una fabricadora de cafés, de una fuente de caña de azúcar y una fuente de madera, es decir, también exporta, ¿no? Entonces también, aparte de ello, son las que son sintetizadas a través de exportaciones, los principales productos, entre ellos mencionados, ¿no? Entonces, para poder analizar, ha estado entre las exportaciones del 11%, ha habido mayor, eh, mayormente fue en alimentos, que hubo más exportaciones que en los bienes sustitutos, de un 11,8%. Ahora, se le está mencionando en 2019 las exportaciones, en este caso de Brasil, van a caer un 6,95%. Es decir, para respecto del año anterior, porque las ventas al exterior representan este 12,79%. Es decir, de su PIB, un bajo porcentaje comparado con el de los otros países. Ahora, que va a estar situado del puesto 11, bueno, de 141 de, de 191 países. Ahora, para poder analizar desde cuál se está mencionando que Brasil ocuparía en el puesto 141 de exportaciones del Producto Bruto Interno. Ahora también se está mencionando que ha sido una fuente mayor de ingresos, de gastos. ¿Por qué de gastos? Porque también se está analizando los ingresos y gastos a través de Gini y a través del IPC para poder analizar y bueno, para poder dar como una fuente de ingreso, analizar y partir desde el Producto Bruto Interno. Es decir, para poder analizar cuáles han sido los gastos a partir de 1997, bueno, así, literalmente. Entonces, desde 1997
hasta 2017 hubo recesiones, altas y bajas, altas y bajas. Había crecido entre un 20.3%, estuvo disminuyendo, en lo que hoy en día, 2017 hasta 2019, es decir, se está analizando que hubo mayor gastos totales y préstamos. Es decir, en vez que hubiera ganancias, ingresos e inversiones, lo que se fue incrementando más los gastos y más los préstamos. O sea, la mayoría de las personas se deduce en las que se buscaba obtener menos riquezas y más beneficios para poder retirarse y así obtener mayor incremento de dinero, pero por parte del mayor desempleo. Ahora, lo que se está también elaborando, bueno, sistemáticamente, en este caso en un gasto público para Brasil, me lo he mencionado, para el año 2018 había disminuido en 71.506.5 millones de personas, bueno, lo que se está mencionando. Ahora, es decir, para poder analizar cuál ha sido su ciclo económico y una tendencia, bueno, en ese caso, bueno, entonces se va a analizar que entre 2015 y 2016, en la que Brasil vivió la peor recesión. O sea, fue un ciclo económico en las cuales se va, es decir, analizando entre los años 2005, 2012, 2021, hasta el día de hoy se analizó que Brasil vivió la peor recesión económica de la historia, es decir, con un crecimiento negativo de su PBI, su Producto Bruto Interno, es decir, de un 3.5%, es decir, que para aproximadamente 3.3%, en la que este había sucedido entre 1930 y 1931 para un ciclo económico, para poder obtener mayores ingresos y menos gastos. Entonces lo que se tuvo que realizar fue que la salida de esta recesión, bueno, habría sido más débil de lo esperado. Es decir, que para 2017 y 2018 se había buscado que la economía había crecido en 1.1%. Para ello se había analizado un sistema financiero. A través de ahí fue lo que se dio a entender y a conocer que hubo un aumento. Y la que actualmente se espera que crezca en un 2%. Ahora, bueno, lo que se está analizando ahora son las proyecciones, como proyecciones, tanto como económico, en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, bueno, una mayor demanda, las empresas privadas, las exportaciones, en las industriales, en los consumos, bueno, en los sistemas gubernamentales, en las que son personales del Estado. Bueno, y es ahí donde se está mencionando que hay un menor y hubo una recesión económica por las cuales entre 2018 hasta el 2023 se había estimado y se estaba desestimando que ha sido el porcentaje más bajo de la tasa de desempleo y perdón, de la tasa del Producto Bruto Interno menor que lo que hoy en día se está tratando de canalizar y poder obtener mayores ingresos para el año 2023 a partir desde un 2% hasta el 5%. Es decir, anualmente es lo que se espera hoy en día. Entonces, para poder estimar que el crecimiento potencial va a seguir estancado, como lo mencioné anteriormente, en un 2%, bueno, en este caso después de que la pandemia haya culminado, es lo que se está esperando para el año 2023. Bueno, lo que hoy en día se está viendo que ha habido una débil tendencia en este caso para Brasil. Para Brasil. Fue débil el crecimiento, pero lo que se espera es que la brecha del producto, en este caso, siga siendo negativa para este 2015, hasta 2015, es decir, la destrucción de puestos de trabajo, la que fue de la fase inicial de esa pandemia, habría dejado cicatrices en la economía, entonces es uno de los otros factores que va a obstaculizar el crecimiento potencial en la cual se va a ver en la necesidad y
para poder emprender un proceso de consolidación fiscal larga y ambiciosa, para poder obtener mayores beneficios. Ahora, hablando de otro subtema, que es la política fiscal a través de marcos macroeconómicos, en los primeros 5 meses de este 2019 hubo una desaceleración en la actividad económica en la que ha repercutido en los ingresos públicos, es decir, el total de los impuestos eh, había crecido en un 0,6% en términos reales respecto al mismo periodo de este 2018. Es decir, se destacan las variaciones reales en las distribuciones al sistema de seguridad social de menos 0,55%. Y en las confis, en las bases, que va con un aumento del 0,5%, que va a ser en su conjunto, va a representar el 49%. Bueno, aproximadamente de que estos ingresos totales del gobierno federales hayan incrementado. Es decir, los gastos obligatorios del gobierno federal habrían sido contenidos y presentados en una variación del 0,6% en relación con los primeros 5 meses del año 2018. Bueno, también se presenta índices de corrupción. Bueno, tanto como ser un país rico, mayores beneficios, tanto como privados, públicos, también se obtuvo y se analizó que había evaluado sistemas de un índice de corrupción. Bueno, para el año 2000 hasta el año 2021 se vio en un ranking de corrupción desde 40% hasta mayor de 100%. O sea, hubo mayor índice. Es decir, y para poder obtener el mayor índice de corrupción, bueno, un ranking de la corrupción estaba entre esos. Entonces, estaba entre los 40, 60, 80 y 100, pero también fue un porcentaje mínimo por el cual había estado un índice de corrupción. Primero desde un 25% hasta catalizando del 40%, 45%. Y así se mantuvo en la actualidad. Ahora, hoy en día, como se dice, Brasil ha obtenido 35 puntos en este caso, en este índice de corrupción de la percepción. La publicada esta organización para la transparencia internacional, bueno, había descendido en este último informe. Es decir, que estos brasileños perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. Ahora, en la política monetaria. Bueno, en la política monetaria mayormente, como bien su nombre menciona, política monetaria. Hubo una evolución del crédito desde 2018, en la que se había caracterizado por la reducción del crédito direccionado, es decir, en las especiales operaciones realizadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, así como por la expansión del crédito libre. En su conjunto, el crédito creció un 5,5% en 2018, es decir, registrando una variación del menos 1,0% para los créditos direccionados y del 10,7% para los créditos libres. En los 5 primeros meses de 2019, había observado una reducción del 1,6%, entonces en la que los créditos direccionados fue la que había desacelerado, es decir, la expansión de los créditos libres hubo una disminución, bueno, presentándose una variación del 30% de la población. A través de estas medidas fiscales para poder abordar los efectos de la pandemia y deuda del gobierno central, la que se está analizando desde el año 1997, desde la década de los 90 hasta la actualidad, 2021, bueno, se está llegando a canalizar que hubo mayor medidas fiscales, tanto como en los sectores de alimentos, en los sectores de viviendas, en los sectores productores, en los sectores de las deudas de gobiernos centrales. Y bueno, básicamente todo se enfatizó desde una recesión hasta la economía, que tanto así aparentemente estaba creciendo un 5,5% hasta el día de hoy, 2018, en lo que actualmente por la pandemia, debido a este problema,
económico en la que todo el mundo se vio afectado, inclusive el país Brasil, en la que hoy en día se presenta una variación del 30%. Bueno, hubo una reducción de 1,6% en los créditos direccionados y había desacelerado la expansión de créditos libres. Ahora también, para poder hallar, también, tanto como la COVID-19, eh, tanto para Brasil había analizado, eh, incluso hubo medidas económicas, como por ejemplo país Chile, país Brasil, país Paraguay, país Honduras, país Barbados, bueno, tanto como el sur, como el norte, este y oeste, y asimismo desde Bahamas hasta Perú. Entonces las medidas fiscales habían sido desde 4,7%, 3,5%. En Perú hubo un 0,8% y en Brasil fue de 3,5% de medidas fiscales. Ahora, en lo que actualmente, bueno, bueno, es un valor agregado por el cual este presente trabajo se había analizado, no sé si se logra ver, bueno, el PIB Brasil desde el año 2002, desde el año 2002 hasta en la actualidad que vendría a ser hasta el año 2020, es decir, se había mostrado un PIB anual, es decir, el PBI interno de forma anual había estado desde la cantidad de 500.000, de 500.000 personas que eh, estaban eh, tratando de contribuir tanto económicamente como financieramente en los sectores públicos privados. Entonces, para el año 2020 fue una disminución desde 500.000, que se estaba incrementando el nivel de tasa de desempleo, hasta 1.200.000, 1.200.000 se estaba incrementando. Ahora, en la que hubo un Producto Bruto Interno de forma trimestral a precio de mercado Brasil, desde el año 2008 hubo entre 200.000 de habitantes de las personas hasta 2020, que vendría a ser hasta un incremento de tasa de desempleo de 300.000. Es decir, tanto económicamente había, bueno, aparentemente se estaba estabilizando, pero no. Es lo que hoy en día, por la pandemia, se está tratando de dar un crecimiento económico equilibrado. Bueno, para el PIB trimestral, la precio de mercado mayormente fue entre el segundo y primer trimestre, 12,4% y un 2,3%. Para el per cápita, bueno, hubo un incremento de segundo trimestre del 15,1% y para el primer trimestre había habido una disminución de 18,4% negativamente. No, ahora, para poder analizar la evolución, en este caso, que las PIB trata de dar una tasa de crecimiento a precio constante, es decir, hubo precios tantos como, bueno, hubo recesiones de forma negativa, entonces fue un desbalance, como se visualiza. Ahora, la evolución PIB per cápita, en este caso de Brasil, bueno, básicamente fue 2005, fue de 4.000 habitantes, y en lo que hoy en día para 2020, en la que aparentemente se estuvo incrementando, pero lo que se hizo fue incrementarse la tasa de desempleo, no, la tasa de habitantes por los cuales eh, mayor de personas estuvo siendo, bueno, básicamente utilizando el recurso económico para poder contribuir y asimismo para poder generar ingresos, en la que hubo, en este caso, menores ingresos. También hubo un índice de crecimiento para el año 2019, en la que actualmente se desea estimar el 2023 para obtener mayores balances de transacciones corrientes, una tasa de paro, tasa de inflación. Lo que se quiere hacer es disminuir la tasa de inflación.
disminuir el endeudamiento del Estado y disminuir el saldo, disminuir mayormente los PIB, tanto PIB generales como PIB per cápita. Bueno, empleo por el sector, como lo he mencionado, y bueno, en lo que hoy en día como conclusión se trata de implementar que este país, tanto económico como político, que es un país rico, siendo el noveno país con mayor riqueza, entonces lo que se espera es que las mayores cantidades de inversiones sean favorables para la sociedad, como para el Estado gubernamental, para las instituciones públicas y privadas, para poder contribuir y de esta forma tratar de disminuir la, los signos negativos, es decir, bueno, le llamamos de signo negativo a los factores económicos por los cuales trata de estancar, obstaculizar y tratar de disminuir y no permitir que este ingreso se vea incrementándose. Entonces, es lo que hoy en día Brasil se está esperando para obtener mayores resultados y bueno, asimismo para poder obtener mayor tasa de desempleo y para que esto consecuentemente haya mayores ingresos. Gracias.